Juan capítulo 4, versículo 1. Y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. Y en el camino tenía que pasar por Samaria. ¿Por dónde tenía que pasar? No había otra opción. No, es como cuando tú quieres ir a Hermosillo, no quieres pasar por el área donde está más feo y las balaceras y todo, pues apenas que tengas un campo travieso, un avión, pero si no tienes que pasar por ahí, pues así le pasó a Jesús. Tuvo que pasar por Samaria, ¿no? Tuvo que pasar por ahí. Entonces, llegó a una aldea samaritana llamada Sicar. ¿Cómo se llamaba la aldea? Es cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Más o menos se van orientando. ¿Se acuerdan de Jacob, no? Jacob es el padre de Israel. Entonces dice que por ahí, por esa área, estaba esa pequeña aldea. Y dice que ahí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. O sea que era el sol pleno, ¿no? A todo lo que daba el sol. No nos narra la escritura qué mes del año era, pero sabemos que Israel y nuestra región, como están en el mismo meridiano, tienen un clima muy parecido. Incluso tienen la misma vegetación, las mismas palmas datileras, las mismas viñas, todo, porque tenemos un clima muy similar a Israel. Supongamos que no haya hecho tanto calor, pero que ya calaba. Por ejemplo, ahorita que se supone que estamos en invierno, súper entre comillas, y pobrecitos los que compraron chamarra para su ovni navideño que no la usaron. Esperemos que se venga un frente frío para que la uses en Año Nuevo. Pero el caso es que él está, incluso aquí, ahorita que se supone que hace frío, si tú te pones al mero rayonazo del sol a las 2, 3 de la tarde, mediodía, sí te cala el calor. Entonces él ya había caminado mucho. Recordemos que iban a pie, ¿no? No es como que iban en carro. Iban a pie y dice que llegó a esa aldea y vio el pozo y se sentó. Y obviamente pues tenía sed, ¿no? Entonces, poco después, cuando él ya se sentó ahí en ese lugar donde estaba el pozo, llegó una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Pero él le contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. ¿Cuántos ocupan agua viva en esta hora? ¿Cuántos tienen sed de Dios? Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Ella pensaba que Jesús le estaba ofreciendo agua del pozo, pero ella veía que no tenía los elementos necesarios para sacar esa agua. Además, continúa la mujer diciendo: ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecerme mejor agua de la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. ¿Cuántos tienen esa agua de vida brotando con frescura en su interior? Y entonces la mujer le dice: por favor, Señor, deme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoraron nuestros antepasados? De volar lo llevó a terreno la mujer, ¿no? Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora el Padre en este monte o en Jerusalén o en Peñasco.
Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, y de hecho ya ha llegado, dile al que está a tu lado, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo como en espíritu y en verdad. Y ya casi concluye, dice la mujer: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero primeramente quiero darte un poco de contexto. Recuerden que dijimos que Jesús tenía que pasar por Samaria. Hace esa pequeña aclaración o hace ese énfasis el escritor, porque hay algo que resaltar aquí, que incluso la misma mujer le dijo: ustedes los judíos nos rechazan a nosotros los samaritanos. ¿Cómo me pides tú agua a mí si yo soy una mujer samaritana? Y no sé si en alguna ocasión ya te hemos explicado esto, pero existía un gran odio y desprecio entre los judíos y los samaritanos. Y entonces, ¿por qué existía esta diferencia? ¿Se acuerdan que incluso decían que eran menor que un perro? No sé si han leído esa parte de la escritura donde se refieren a se refieren a los samaritanos como alguien completamente inferior. Incluso un perro tenía más relevancia que un samaritano. Ese grado de desprecio y de odio existía entre ellos dos. Vamos a ver el contexto histórico. ¿Por qué había ese desprecio? Primero, pues después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte y del sur. El del norte era Israel, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, cuya capital era Jerusalén o Judá. Por eso hay una alabanza, un salmo que dice: en Israel es grande tu nombre y Dios es conocido en Judá. Se está refiriendo a Israel, que es el reino del norte, que eran los samaritanos, y el otro reino, que era Judá, que era el reino del sur. ¿Sí me siguen hasta ahí? Entonces hubo esa división política. Es como ahora, pues, que Corea del Norte y Corea del Sur, aunque eran la misma ascendencia, la misma genética, estaban separados por razones políticas. Y en el año 722 antes de Cristo, Asiria conquistó a Israel. O sea, ¿conquistó a quién? A los samaritanos, al reino del norte. Y deportó muchos israelitas y trajo pueblos extranjeros que se mezclaron con los que quedaron. Entonces, los judíos del sur consideraron que los samaritanos se habían mezclado con paganos, ¿ok? Entonces, habían corrompido la fe y ya no eran justos, no eran judíos puros. Entonces ya empezó ese recelo de que nosotros, pues nosotros nos hemos quedado desde siempre aquí, nunca nos hemos mezclado con otras razas y ustedes ya se han mezclado. Entonces los empezaron a hacer menos. Y tenían un gran conflicto religioso sobre el lugar correcto de adoración. Por eso es que la mujer le dice: a ver, pues como ya me dijiste que cuál es mi vida, me imagino que eres profeta, entonces dime tú, ¿dónde se tiene que adorar? Porque nosotros adoramos aquí donde adoraron nuestros antepasados, en el monte Gerizim. Pero ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Ese era otro de los puntos de separación entre ellos muy fuerte. Tenían este conflicto porque los judíos decían que era el templo de Jerusalén y los samaritanos que debía ser, como les comento, en el monte Gerizim, y ahí construyeron su propio templo los samaritanos. Entonces eso era como una herejía impresionante para los judíos. O sea, Jerusalén tiene su templo, ¿cómo a ustedes se les ocurre hacer un templo aparte? Y por último, los samaritanos únicamente creían en el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la palabra, mientras que los judíos también creían en los profetas y otros libros inspirados por Dios. Entonces los judíos se creían superiores a los samaritanos porque nunca se habían mezclado, porque eran los originales, porque ellos tenían su templo donde debía ir, porque creían en los profetas. Entonces eso había generado entre ellos tal molestia y tal coraje que no se podían topar entre ellos, ¿no? Y como resultado de estas diferencias, pues los judíos evitaban pasar por Samaria, comer con samaritanos, no compartían utensilios con ellos para que no se corrompieran. Los consideraban herejes y decían que eran peores que los gentiles. Ese es el contexto que existía entre Jesús y la mujer. Añádele a eso que era mujer.
y que estaba sola, porque la costumbre y las leyes marcaban que ninguna mujer podía tener una plática con un varón a solas si no estaba su esposo o algún familiar varón. No tenía ningún negocio platicando con un hombre, pues. Entonces, todo eso Jesús quiso romper deliberadamente este prejuicio histórico y enseñar el amor al prójimo sin barreras. ¿A poco creen que Jesús no sabía todo eso? Claro que lo sabía, pues él creció ahí. Mas, sin embargo, él lo que quiso hacer con ese gran acto de amor, es decir, no hay lugar al que el amor de Dios no pueda llegar. Lo que Jesús quiso decir es, no hay nadie tan despreciable como para que no pueda recibir el amor y el favor de Dios. Y lo que Jesús quiso hacer es incomodarnos a ti y a mí, porque a veces nos creemos superiores a las personas. Nos creemos superiores que porque yo estudié, que porque yo tengo más economía, que porque esto, que porque lo otro. Y desafortunadamente, a lo mejor no lo vamos a decir textualmente, pero en nuestro corazón hay un desprecio a ciertas personas. Y es triste porque en tu corazón y en mi corazón tenemos que buscar el modelo perfecto que es Jesús. Jesús no echó a nadie fuera y a nadie excluyó del plan precioso, porque si se fijan, cuando habla con la mujer le dice, si solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. Es como cuando tú tienes un regalo y le dices a la persona, ya te compré tu regalo, te va a gustar un montón y andas bien emocionado. Así, en ese ámbito, en ese sentir, le dijo Jesús, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. Y él se gozaba anticipadamente, aunque la mujer no entendía, porque ella estaba terca que el balde y que la soga y que este pozo está más bueno el agua y que ella estaba enfocada en lo terrenal, cuando Jesús estaba hablando de cosas completamente celestes y fuera de este mundo. Y yo creo que ahí tú y yo nos parecemos muchas veces a la samaritana, porque todo lo queremos a la lógica, lo queremos aterrizar a lo terrenal, lo queremos anclar a este mundo y se nos olvida que tenemos un Dios sobrenatural. Se nos olvida que tenemos un Dios que rompe toda regla porque Él es el creador de todo lo que existe y es soberano. Y a veces hasta el Señor lo queremos regañar cuando bendice a aquel que no se lo merece. Si yo ya tengo rato aquí, mira, pues el otro va llegando. ¿Qué le sucedió al hermano del hijo pródigo? ¿Se alegró porque llegó su hermano? Se enojó porque llegó y vio la fiesta. Y yo digo, a lo mejor yo también hubiera sido así. Siendo sinceros, a ver, analícense. Claro que a lo mejor sí te dirá, pues qué bueno que ya regresó, pero es como que a mí jamás he estado aquí todo el tiempo aguantando a mi papá, que no creo que tiene un genio tan facilito. Y el otro llega, ya le despilfarró toda la fortuna y le hace fiesta. ¿Cómo te sentirías, la verdad? Mas, sin embargo, Jesús usa una y otra ilustración, una y otra historia y vivencia que realmente sucedió, no solamente parábolas o cuentos, para demostrarnos que el amor de Dios se sale completamente de mis parámetros mentales. Así es que la próxima vez que te estorbe que Dios ame o bendiga a alguien que no entre en tu perfil, pues tendremos que ir a la cruz y decir, Señor, dame de ese amor. Dame de tus lentes para yo poder ver a las personas a través de los ojos con los que tú las ves. Dame, Señor, la capacidad de yo sentir compasión. Una de las cosas que nos ha pasado con la cuestión de las redes sociales y el acceso a la información es que vemos tantas masacres, tristezas, quebrantos, asesinatos, cosas tan terribles y ya ni nos asombramos porque estamos tan expuestos a tanta información que desafortunadamente nos vamos haciendo insensibles y la compasión se va quitando de nuestro corazón. Y siempre juzgamos al querer ayudar o al querer ayudar a una persona, pero Jesús rompió todo prejuicio. Para Él no había gente inferior, para Él no había gente descartable. Él amaba a todos y espera que tú y yo lo hagamos. Voltea con el que está a tu lado y dile, Jesús espera que amemos a todos. Entonces Jesús no solo tuvo una plática casual con la samaritana, le reveló el plan de Dios y le ofreció el regalo más maravilloso, su salvación. ¿Sabes que tú el regalo más maravilloso que tienes en toda la vida es tu salvación? Porque esta vida, amados, se acaba bien rápido. Pero tenemos salvación en Cristo Jesús. Tenemos un lugar al cual recurrir cuando nuestro corazón está atribulado, está cansado, y esa es a la presencia de Dios. Tenemos la guianza del Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad y a toda justicia, que nos regaña y nos hace sentir tristes cuando pecamos porque sabemos que no tuvimos que haber accionado así, no tuvimos que haber hablado así y sentimos esa contrición del Espíritu en nosotros. Y si lo sientes, gózate,
porque eso significa que el Espíritu Santo aún vive en ti. Cuando no sientas nada, ya preocúpate, porque oye, pues ¿qué está pasando? O el Espíritu ya no se sintió bienvenido y se fue porque él es un caballero, no va a estar a fuerzas en una parte. ¿A poco tú no sabes cuando llegas a una parte y no eres bienvenido? Los rostros como que se quieren sonreír, pero le notas el rictus de que ay, ya llegó este. Todos lo sentimos y lo hemos vivido, ¿no? Mas sin embargo, el Espíritu Santo también puede sentir eso en nosotros. Y dice la palabra que Él también decide partir. Y yo no quiero que eso nunca suceda en mi vida. Es un Icabod. Icabod dice la palabra que significa que la gloria de Dios se fue de un lugar. Y no queremos que la gloria de Dios se vaya de nuestra casa, de nuestro templo que es el Espíritu Santo, de nuestra familia, de nuestra iglesia. Amén. Al contrario. Si no, ¿qué caso tendría, amado? Seríamos unos religiosos más que van al domingo. Mucha gente lo hace ya. Y hasta más devotos son porque oran 3 veces al día, siguen un montón de reglas, un calendario bien estricto, alimentación. O sea, es increíble la devoción de mucha gente que realmente lleva su fe hasta su alimento, hasta su vestimenta. Y nos pone un ejemplo de devoción impresionante. Pero tú y yo, amados, que decimos tener a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, deberíamos de sentirnos las personas más dichosas y afortunadas del mundo, porque lo tenemos a Él. Entonces, esta mujer no solamente era samaritana, sino que también vivía en un desorden ante Dios, vivía en fornicación. Dice la palabra en el versículo 17. Acuérdense que la mujer, Jesús le dice, vámonos desde el 13. Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Entonces la mujer dijo, por favor dame de esa agua para yo ya no tener sed, ya no tener que venir al pozo a sacarla. Ella seguía con la mente de que ya no le iba a dar sed, literal sed pues. Pero entonces, cuando ella le pide de esa agua, lo primero que hace Jesús es decirle, ve y trae a tu esposo. ¿Y eso qué tiene que ver? Diría una. ¿Por qué? Porque Dios la estaba llamando al orden. Y el orden divino es que el varón es el sacerdote de la casa. Y el orden divino es que, dice la Escritura, que Cristo es la cabeza de la iglesia, así como el varón es cabeza de la mujer. Y él estaba a punto de soltarle una revelación y traer pan de Dios a su casa. Le iba a dar el agua viva, le iba a soltar una verdad liberadora y ella le estaba diciendo, ve y trae a tu esposo. No es que a Jesús le sorprendió lo que sucede a continuación. Recordemos ese diálogo, es súper conocido. Ella dice, Señor, no tengo esposo. Y Jesús le dice, ciertamente hablas con verdad, no tienes esposo. Has vivido con 5 varones, has tenido 5 esposos y con el que vives ahora no es tu esposo. Entonces nos damos cuenta que esta mujer, aparte de todos los atributos negativos y la improbabilidad estadística de que Jesús quisiera hablar con alguien, era ella. Y aparte tenía una reputación por los suelos, porque hasta ahora, o sea, una persona que ha tenido 5 esposas es como raro, ¿no? A lo mejor ya no lo juzgas tanto porque es como la sociedad como que ha diluido muchas líneas, pero sí te quedas, ay, qué raro, o sea, 5 esposos, pues. Ahora imagínate en ese tiempo. Y ya no vivía ni con el quinto, ya vivía con otro y dice que con el que vivía no era su esposo. ¿Qué sucede con esta interacción? Que Jesús quería confrontar su necesidad, quería confrontar su pecado, porque ella no vivía en el orden de Dios. Mas, sin embargo, la mujer no entendía que Jesús le hablaba desde el ámbito espiritual, sino que ella quería forzosamente llevar a Jesús al ámbito lógico. ¿Te fijas que cada que Jesús le hablaba, ella volvía al punto de lo terrenal? No sé si te ha pasado así con gente, que tú estás en una despertar espiritual, que tú estás queriendo echarle ganas y por más que le quieres entrar a la persona con un tema bonito, un tema de Dios, te lleva a lo terrenal y te lleva, y no es como si están hablando chino o mandarín con árabe, no se entienden, porque lo que es del espíritu se ha de entender como en el espíritu y lo que es de la carne se ha de entender con la mente. Y Dios te dio 3 capacidades: alma, cuerpo y espíritu. Amén. Entonces, qué importante es que yo entienda y discierna de dónde viene una información que alguien me está dando. Incluso una persona te puede estar hablando desde el ámbito almático y terrenal, pero el espíritu te dice, esa palabra es para ti. La persona ni cuenta se dio y está hablando de algo lógico, pero el espíritu lo usa para hablarte y confirmarte cosas que te ha estado hablando. Amén.
Por eso es tan importante vivir en el Espíritu. Dice que el vivir en la carne trae muerte, pero el vivir en el Espíritu, dice Romanos, trae vida y paz. Es lo que todo mundo busca, vida y paz, salud, lo que tú quieras, pero quiere vida y paz. Mucha gente lucha toda su vida por encontrar la paz y la buscan en todas las religiones, la buscan en tantas cosas. Mas sin embargo, la paz siempre estuvo a la distancia de una oración, de creer que Jesucristo es el Señor y confesar que Dios lo levantó de los muertos para ser salvos. Amén. Entonces, el agua de vida que Jesús le ofrecía a esa mujer es el agua espiritual que sacia la sed del ser humano, su palabra, su camino. Ese era el agua que Jesús le ofrecía a la mujer samaritana, el agua que sacia la sed del ser humano. El agua que te sacia de tal manera que ya no quieres seguir buscando, ya no quieres seguir corriendo, ya no quieres seguir huyendo. Te das cuenta que has llegado al lugar donde siempre debiste de haber estado. Yo no sé si a ti te ha pasado cuando te has dado cuenta de todo lo que Dios ha hecho contigo. Y dice una alabanza hermosa, mira lo que ha hecho Dios, mira lo que ha hecho Dios. Y si tú pones el antes y después, desafortunadamente la cámara solamente capta la apariencia física, pero si hubiera una cámara capaz de retratar nuestro estado espiritual y almático antes y después, yo creo que sería una imagen tan poderosa que nos llevaría a las lágrimas de agradecimiento delante de Dios. Porque veríamos esa muerte espiritual, ese hedor del pecado, esa sequía espiritual y comparado con aquello nuevo que el Espíritu de Dios nos ha traído. Y cuando tú te das cuenta de eso, te das cuenta de que, y puedes lamentarte incluso, ¿cuántos no se han lamentado de decir, cómo no conocí al Señor antes? ¿Cómo es que no vine al Señor antes de haber tomado tantas decisiones que me han dolido tanto y que incluso sin querer queriendo mis hijos también han padecido esas decisiones que les han dolido? Mas sin embargo el Señor te dice, yo soy el que redime los tiempos, amén. Yo soy el que te doy la capacidad de voltear todo completamente, darle un giro de 180 grados y ver desde una perspectiva diferente. Mientras tú tengas vida, y a lo mejor se oye muy choteado, hay esperanza, pero es la realidad. Mientras tú le des la oportunidad del Espíritu Santo, le vamos a añadir al dicho, hay esperanza. No sé qué tan dolido esté tu corazón hacia tu esposo, hacia tu esposa. No sé qué tan fuerte y tan tirante esté la relación con tus hijos en este momento. No sé cuál sea tu situación física, emocional, almática. Lo que sí te puedo decir es que para Dios no hay nada imposible. Que el Señor quiere darte esa agua de vida. ¿Cuántos ocupan de esa agua de vida? Amén. Y esa mujer dijo, yo quiero de esa agua. Muchas veces hablamos así con Jesús. Le damos nuestras razones lógicas de por qué algo no es posible. ¿Cuántas veces hemos hablado así con Jesús? Y a lo mejor no oramos literal así, pero nuestro pensamiento, sabes que Dios lo escucha porque tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Tus pensamientos hacen eco y el Señor escucha lo que tú piensas. Y muchas veces nosotros casi prácticamente le queremos dar las razones lógicas y terrenales a Dios de por qué algo no es posible. Pero lo que el Jesús quiere a través de esa circunstancia que estás viviendo, mujer, varón que me escuchas, es mostrar su poder y revelarte algo más grande y una verdad que puede cambiar tu vida. Amén. Porque es ahí en donde tú ya te quedaste sin recursos, sin posibilidades, sin ideas, donde estás tan extenuado como que ya no quieres ni preguntar ni hablar, simplemente estás en stand-by, en espera de lo que Dios vaya a hacer y con que me dé la fuerza para sacar el día me doy. Cuando el Señor se perfecciona en tu debilidad. Amén. Él quiere seguir haciendo cosas en nuestras vidas. El versículo 13 dice, cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. Pero cuando bebemos el agua que Jesús nos ofrece, ya nada en el mundo nos puede llenar más que Él. Ahí te das cuenta cuando ya has bebido del agua viva de Dios. Que esto pasa más de ser una religión o un lugar al que asistimos los domingos, a que llena tanto tu corazón y tu vida que tú ya no te imaginas de otra manera. Que tú ya no añoras el pasado, que tú ya no añoras Egipto, ya no añoras en los tiempos de antes, sino que dices, yo jamás podría ser la misma persona sin el Señor en mi vida. ¿Verdad? El versículo 15 y 18 habla de este diálogo, donde el Señor le muestra a ella que tenía que traer a su esposo, donde el Señor le confronta con su realidad.
Y lo más importante y asombroso es que Jesús se muestra a la mujer como ese enviado de Dios al revelarle que conoce su vida. Se da cuenta ella de que entonces eres profeta. Cuando ella es completamente expuesta a su vida, ella le dice, Señor, entonces eres profeta. Y el versículo 19, la mujer le hace la pregunta sobre lo que dividía a samaritanos y a judíos. ¿Se acuerdan que dice, bueno, como ya me dijiste mi vida, entonces asumo que eres profeta, y si eres profeta, ¿cuál es el lugar correcto de adoración? Dice. Porque esa era la pregunta de siempre entre judíos y samaritanos. ¿Dónde adoras tú? ¿En qué templo vas? Y a eso los dividía, ¿no? Entonces, vamos a ver qué respuesta le dio Jesús. Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora el Padre en este monte o en Jerusalén. ¿A qué se refiere? Que no es tanto el punto geográfico cardinal de la tierra donde estás parado, sino más bien es el punto en el que se encuentra tu corazón para adorar y para reconocerlo a Él como Dios. Tú puedes estar en el templo en Jerusalén si es que existiera, pero si tu corazón está distraído, si tu corazón no sabe darle el reconocimiento a Dios, tu corazón está lejos de Él. Dice, mucho pueblo de labios me honra, ¿pero qué? Pero su corazón está lejos de mí. Y así sucede, mis amados. Jesús nos dejó claro aquí que más que el templo que ellos habían hecho en Gerizim o el templo en Jerusalén, le dijo, ha llegado el tiempo en que realmente eso no va a tener importancia donde adores. Y en el 23, versículo 23, pero se acerca el tiempo y de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Tú y yo tenemos un compromiso de adoración. Tú y yo lo que le ofrecemos al Rey Jesús es nuestro tributo de gratitud y de adoración. Y yo quisiera que en algún punto de tu vida tú y yo reflexionáramos y dijéramos, Señor, realmente te estoy dando mi mejor adoración. Realmente te estoy exaltando y glorificando como tú te mereces. Comparado con todo lo que tú me has dado, te estoy adorando así. Y se refiere también no solamente a mi vida cotidiana, que eso es más tremendo, llevar mi adoración, o sea, que mi adoración sea un estilo de vida, no un culto de cada domingo, cada jueves. Pero sabes que se refleja mucho también en mi manera de adorar congregacionalmente. Cuando yo estoy completamente impasible, cuando ni canto, ni aplaudo, estoy serio, entonces eso habla, mi amado, de que en mi corazón estoy dejando la adoración y la alabanza poquito de lado. Y yo tengo que recuperar esa manera de adorar. Y tengo que decirle a mi alma, a mi cuerpo, a mis brazos, a mis manos, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista eso hacía. Él obligaba a su carne y decía, hey, tú no te mandas solo, venimos a adorar al Señor. Y yo sé que ustedes muchas veces ven una señora que da vueltas ahí de reversa y todo, en mi mamá. Ella es una mujer que camina con dificultad y si ustedes lo han visto. Pero cuando viene a adorar al Señor, a ella se le quita toda renguera, hasta de para atrás da. ¿Cómo le hace? Es el Espíritu Santo. Porque ella ha dicho, yo le voy a entregar mi vida al Señor y le voy a adorar con todo lo que soy. Muchas veces viene cansada porque es una persona de edad avanzada, tiene 70 años, mi mami, aprovecho que no está y con toda la confianza les digo. Y aún así ella adora al Señor y yo creo que ella es inspiración para muchos de nosotros. Que muchas veces no somos capaces ni de aplaudir, ni de decir un amén, ni de decir un aleluya. Tenemos que recuperar esa esencia, mis amados. Yo entiendo que hay iglesias que son muy expresivas y que a veces se llega hasta el otro extremo, a que ni siquiera dejan hablar. Que amén, gloria a Dios, amén. Y ni siquiera yo, y ya estoy diciendo amén. Y el diablo hizo amén, gloria a Dios. Pues como que gloria a Dios que el diablo hizo eso. No, ya nomás lo dicen como el mecánico. Tampoco hay que ir, pero tampoco al otro extremo, amados. Tenemos que decir amén, gloria a Dios, aleluya. Tú sabes que un predicador se goza en su espíritu porque aunque está haciendo y pide al Señor ser un canal, no lo logramos siempre, pero pide al Señor ser un canal donde Él hable, pues seguimos estando en un envase humano. Es como cuando tú estás hablando a una audiencia y toda la audiencia tiene un caronón y tú, la turri, se me dice que no. Porque te entra esa inseguridad cuando no estás bien fundado en decir, esta palabra me dio Dios. Esto dice Jehová. Y esto dice Jehová, le guste o no le guste, uno lo dice a gusto porque uno está con una misión, no está a ver a quién le gustó, no. Pero lo que sí te puedo decir es, cuando tú dices amén, no es tanto ni siquiera para el predicador, es para ti.
Es porque estás declarando en el mundo espiritual que estás creyendo eso. ¿Y sabes qué significa amén? Significa así sea. Significa que sea así en mi vida, Señor. Yo recibo esa palabra. Yo tomo esa palabra. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros recuperemos, mis amados, esas hermosas costumbres de postrarnos. ¿Cuándo fue la última vez que tú te postraste en adoración? Ya no te digo en tu casa que porque qué penito, me duele la rodilla y si me levanto todo maltrecho, pues aquí ya nadie me vio. Pero a lo mejor en la iglesia, muchas veces el Espíritu Santo se está moviendo de una manera tan hermosa y te invita a postrarte porque es una presencia en la cual no puedes estar de pie. Es una presencia en la cual merece todo tu respeto, tu adoración y tu reverencia. Y tú no lo vas a estar viendo así como que, ¿qué onda? Sino que tú dices, Señor, aquí estoy, me inclino delante de ti, me postro delante de ti. Entonces todo eso, mi amado, es síntomas de aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Tú y yo tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Y hace una convocatoria, el cielo está buscando, ahí tiene vacantes en la lista del cielo, de recursos humanos del cielo. Dice que hay vacantes de adoradores. ¿Cuántos quieren inscribirse para ser contratados por el cielo para ser adoradores? Adoradores dice que adoren como le gusta al Padre, en espíritu y en verdad. Porque cuando tú vas a una empresa, tú le dices, no, pues yo lo voy a hacer así porque yo así quiero hacer. No, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se espera de mí? ¿Cuál es mi lista de responsabilidad? Ah, ok, tienes que hacer eso y uno lo hace, ¿verdad? Pero a veces uno, no, es que yo así soy. Yo así adoro, yo por dentro estoy sintiendo. Porque dice la Escritura, alabadle con gritos de júbilo, con palmas, con salterio, con danza, con címbalos resonantes, todo lo que respira alabe a Jehová. Y uno está así. No, amado, no se trata de que así me gusta a mí. No, se trata que hay una convocatoria. Claro que no es para todos, si no quieres está bien, se te respeta. Pero hay una convocatoria para aquellos que dice que el Señor quiere que le adoren, porque tales adoradores, dice, busca el Padre que ¿qué? Que le adoren. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Y sabes que no siempre sientes el aplaudir, y no es que estés siendo hipócrita ni lo estás haciendo por llenarle el ojo a nadie, no. Es porque de esa manera tú le estás diciendo a tu carne quién la gobierna. Tú le estás diciendo a tu estado de ánimo quién lo gobierna. Es que ando así, no importa. Ahorita no se trata de mí, se trata de que estoy adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahorita no se trata de que cómo me siento, no se trata de nosotros. Aquí el que predomina, el que tiene que brillar, el que tiene que ser exaltado con nuestra mejor alabanza es Jesús de Nazaret, amén. Entonces, mi amado, yo quiero ser parte de esos adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad. Quiero ser parte de esa generación de adoradores que hacen que el reino de Dios se establezca en mi ciudad, se establezca en mi trabajo, se establezca en mi colonia, porque sé adorarle en espíritu y en verdad. Ahora, un adorador de este calibre es un adorador que aún en el desierto no se cuartea. Es un adorador que aún cuando las cosas le están saliendo todo al revés, sigue adorando y sigue exaltando. Es un adorador que lo puedes meter al foso con los leones y sale intacto. Como el audio ese que ahorita vengo, que sabe que, pero este sí sale intacto. Regresa victorioso, porque sabe que hay uno semejante al Hijo de los Dioses que estuvo con él en el foso de los leones, amén. Y de hecho es la adoración más tremenda y poderosa, la adoración que tú haces cuando estás en un problema, en una crisis, y que adoras y que cantas y le dices, Señor, no entiendo lo que está sucediendo, pero no necesito entenderlo porque yo sé que tú eres bueno. Yo sé que tú eres grande, yo sé que tus planes son perfectos y mi mente es tan limitada, pero yo te adoro porque sé que tu esencia de bondad no me haría pasar por algo así sin un gran propósito que tienes para mí. Amén. Entonces, ¿cuándo se extrae el mejor vino? ¿Cuándo se extrae el mejor aceite? ¿Qué proceso se le hace a la uva y al olivo para que saquen ese juguito que tanto nos gusta? Se tiene que machacar, pisotear. Entonces, de hecho, cuando inicia el tema de la vendimia y de la cosecha de la uva, incluso aquí también en el Valle de Guadalupe, hacen grandes planes para que haya personas que empiecen a machacar, pisar la uva para que suelte ese. Obviamente hay máquinas y todo, pero es como un simbolismo porque por mucho tiempo, incluso hasta la fecha del día de hoy, en muchos lugares pequeños todavía se sigue sacando el vino o el jugo de la uva de esa manera, aplastando, pisando la uva. Entonces, mi amado,
Muchas veces nosotros decimos, queremos ese vino nuevo, decimos, ay Padre, no sabemos ni lo que pedimos, amados, a veces. Queremos ese aceite del Espíritu, aleluya. Pero ese aceite sale de donde tu alma y tu humanidad ya desapareció, porque hubo un punto en el que quebró el Señor esa arrogancia que teníamos, esa autosuficiencia que teníamos, esa prepotencia que teníamos, y que dice el Señor, te voy a llevar al desierto para que te vuelvas a enamorar de mí. Y es en esas lágrimas terribles, dolorosas, en esas lágrimas donde el Señor realmente quiere ver si en tu corazón hay adoración. Si en tu corazón hay adoración únicamente cuando todo está bien, pues entonces somos hijos convenencieros. Y eso es triste para un padre, que haya hijos convenencieros. Pero cuando el hijo está ahí al pie del cañón, llueva, truene, relampaguee, lo que sea, pues es mi casa, es mi familia, son mis padres, yo aquí voy a estar. Entonces el padre se fortalece, ¿verdad? Entonces tú y yo tenemos que reconocer y pedirle al Padre que esa sea tu petición para iniciar este año, amado. Porque si tú logras ser de esos adoradores que el Padre está buscando que le adoren, o sea, en espíritu y en verdad, vas a notar un cambio tan importante hasta en tu manera de pensar, en tus prioridades, en tu mecanismo de tomar decisiones, porque vas a saber que ya no te mandas solo, por todo vas a orar. Dice la Escritura, oren por todo. Y le dice, oren para que no caigan en tentación. Como ahorita Jesús, que nos comentó Derek, de que él fue tentado por el enemigo cuando tuvo hambre, ¿verdad? Y yo pude pensar que muchas veces nosotros tenemos hambre porque no hemos ido al pan de vida. Y ahí nos agarra cochitos el enemigo. Dice la Escritura, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y a veces tenemos hambre espiritual porque no hemos ido a comer ese pan que está disponible y que está listo, está horneadito, está así con el vaporcito perfecto y lo dejamos ahí porque queremos ir tras otras cosas. ¿Y qué sucede? Cuando viene el enemigo, estamos completamente débiles espiritualmente y caemos en la tentación. Por eso dice la Escritura, orad sin cesar. O sea, nunca dejes de orar para que no caigas en tentación, porque los días son malos, amén. Y voy a concluir ya. Jesús en el versículo 26 me sorprende tanto que a la mujer samaritana, lo que no le había dicho a nadie, sanaba gente, no le digas a nadie que te sané. Los espíritus dicen, ay, viene el Hijo de Dios, nos está atormentando antes de tiempo, cállense. No dejaba que nadie supiera. A esa mujer samaritana le dijo, yo soy el Mesías. Se le reveló a la mujer samaritana y alégale, hazle como quiera, o sea, a ella se le quiso revelar. Ni a los discípulos, ni a los fariseos, saduceos, todos los que se dedicaban a la lectura y la escritura, que la conocían al derecho y al revés. Él dijo, yo le voy a hablar a esta mujer, porque esta mujer representa a aquellos que han de ser salvos. Esa mujer nos representa a ti y a mí. Y Jesús se quiso revelar a nosotros como Mesías, a aquellos que no éramos dignos, a aquellos que no estábamos en la lista de aquellos invitados VIP, a aquellos que nadie consideraba. Ahora dice la palabra que han venido a ser parte del olivo verdadero. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Y dice la palabra en Juan 4:39, esta es la conclusión, este es el final. Miren qué bonito, tuvo un final muy feliz. Versículo 39 dice, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, él me dijo todo lo que hice en mi vida. Y cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Ponte de pie en esta hora. ¿Cómo es que esta mujer, al tener un encuentro con Jesús, fue y le avisó a todos? Y a veces ahí nos gana la mujer samaritana, porque a veces tenemos el mensaje de salvación. Ya conocimos al Mesías, ya nos dijo todo lo que era nuestra vida y lo que había de venir. Y nos quedamos cortos en ir a decirles a todos, hey, vengan, porque hay una palabra que puede cambiar tu vida. Hey, ven, porque he encontrado a Jesús, he encontrado al Salvador. Acompáñame a la iglesia, acompáñame a buscar al Señor juntos. Padre, te damos gracias, mi amado,
porque tu palabra siempre llega a tiempo, tu palabra es verdadera, es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, Señor.